les voy a comentar mi testimonio y cómo inicié el consumo de los productos de NHT. Yo presentaba unos dolores en la pierna izquierda para caminar, al momento de caminar. En realidad no le tomé mucha importancia, así que fui al traumatólogo y me mandó a hacerme una resonancia. Cuando salen los resultados de la resonancia, me diagnostican necrosis avascular en la cabeza del fémur, en el labio izquierdo. En ese momento, el doctor no me dio ninguna solución porque mi diagnóstico no tiene una cura. La única forma era de que me podía poner una prótesis. Me tenía que operar. Entonces, empecé a visitar a varios traumatólogos y todos me decían operación o cirugías o te tenemos que insertar células madre, poner todo era tratamientos invasivos a mi cuerpo, todo eran cirugías. En visitas a los diferentes traumatólogos, lo que ellos me decían era eso, que me tenía que hacer una cirugía, que me tenían que inyectar células madre, hacer tratamientos realmente carísimos. Y en medio de esto, búsqueda de encontrar una solución a mi problema, me contacté con mi tía, que es Betty Pacheco, y me empezó a hablar de los productos de NHT. Y me mencionó el Stenrenú, que es un activador de células madre, rejuvenecedor, y me acordé de lo que me decían los médicos, que ellos me querían a mí inyectar células madre a mi cuerpo. Entonces yo dije, si tengo este producto que va a activar mis células madre y que es lo que parte del tratamiento que yo tenía que seguir, empecé a consumir más o menos fines de marzo el Stenrenú con el glucosamine. Y a la par empecé a hacer terapias en cámara hiperbárica. Conforme iban pasando las semanas, el dolor fue desapareciendo. Empecé a caminar normal. Yo no había dolor al caminar. Solo tenía algunas molestias musculares, que era por lo mismo de que el dolor me había llevado a cojear en su momento, habían hecho de que mis cuádriceps pierdan un poco de fuerza. Pero yo ya no tenía el dolor al caminar, seguí tomando y sigo tomando el Stenrenú con el glucosamine. Y más o menos en mayo, un traumatólogo me manda a hacerme una placa para ver cómo estaba la cabeza de mi fémur. Y cuando me tomo la placa, voy a visitar al traumatólogo, el traumatólogo me indica de que mi cabeza de fémur se había regenerado, que había formado un callo, lo cual estaba haciendo sostener la cabeza del fémur y que yo iba a estar bien, que no iba a necesitar de una prótesis, que tenía que seguir el tratamiento que él me estaba como que indicando, que era con cámara hiperbárica, pero yo no le comenté al doctor en ese momento lo que yo estaba consumiendo, los productos de NHT. Simplemente de acá yo tengo un siguiente control que debe ser a fin de año y bueno, con la esperanza de que los resultados que ya he visto que han sido positivos con el consumo de estos productos vayan mejorando cada vez más. Antes de pasar a las imágenes, ¿sí? Antes de pasar a las imágenes, que sé que las tienes con tu diagnóstico, ¿cuál es el origen del problema? ¿Dónde radicó? ¿Qué te explicaron por qué se genera este problema? Bien, lo que me explicó el médico es que pueden ser por tres causas. Uno es netamente, puede ser genético, ¿no? Netamente genético, que de repente al momento de nacer las arterias o las partes de mi cuerpo eran muy débiles y con el paso del tiempo se ha ido desgastando, lo cual no ha permitido que llegue el suficiente oxígeno a la cabeza de mi fémur. O sea, la necrosis se genera porque no llega la suficiente oxigenación a la cabeza de mi fémur. Eso es uno.
Lo otro es puede ser también causa de uso excesivo de medicamentos que contienen corticoide, como la desametaxona, por ejemplo. Bueno, que no es mi caso porque yo no me automedico ni consumo esas cosas. Y lo tercero es de que puedes sufrir una fractura y no lo hayas tratado bien o lo hayas como que en su momento curado así de paso nada más, también a la larga te puede producir eso, ¿no? Ok, de los tres casos, el tuyo más El mío cercano era el primero, ¿verdad? genético, sí, el mío es por un tema de genético. Y con el tiempo te produjo esa necrosis, que es como que Exacto, si el hueso se empezara, la cabeza del fémur, se empezara, para usar un nombre, a deteriorar tanto, prácticamente a consumir, ¿verdad? exacto, era lo que iba a pasar, ¿no? Y ahora sí nos vamos al apoyo de las imágenes, y si nos vas explicando, ahí está el antes, esa es una toma. Sí, es una toma antes que yo tenía. Lo que a mí me decían era de que como ya el dolor era tan intenso y yo cojeaba para caminar, lo que ellos me decían es que la cabeza del fémur se iba a empezar a aplanar, se iba a empezar a achatar y con el paso del tiempo se iba incluso a desmenuzar y ya yo tenía que recurrir a una prótesis, ¿no? Entonces ahí es donde yo inicio el consumo, bueno, la terapia con cámara hiperbárica nada más y el consumo de Stenrenú con glucosamine, ¿no? Yo consumía 2 cápsulas de Stenrenú mañana, tarde y noche. Y lo hacía lo mismo con el glucosamine. Cuando yo ya regreso a mayo, en mayo regreso donde el traumatólogo y me pide la nueva placa, él se da cuenta ahí de que la cabeza de mi fémur sigue manteniendo su forma redonda que es, y dentro de ese hueso, dentro del hueso de la cabeza del fémur, se había formado un callo, que es un proceso regenerativo que se hace, que el mismo hueso lo hace, ¿no? Y ahora, bueno, a mi consumo de los productos le he añadido el omega 3 y el clúster X2. Qué maravilla, qué maravilla. Y lo más importante, ¿cómo caminas ahora? ¿Cómo te Normal, sientes? camino normal, sin ningún dolor, es como si no tuviera nada. Ya no hay una leve cojera, puedes No hay, correr, puedes subir escaleras. puedo subir escaleras, puedo hacer la vida normal de cualquier persona, ¿no? Puedo caminar normal, ya no hay ningún dolor. Obviamente todo dentro de lo medido, ¿no? Sin exagerar, pero es definitivamente a como yo empecé a consumir los productos, yo cojeaba. Incluso llegué a usar muletas porque me dijeron, tú tienes que usar muletas. Este, Ahora no, camino normal. Maravilloso. Y en términos de costo-beneficio, escuché que decías que dentro de las múltiples consultas que tuviste, en algún momento te llegaron a sugerir implante de células madre, que era el primer Correcto. video que veíamos en el programa, cuyos costos son bastante elevados. Te hablaban porque nos puedes lanzar un monto de Claro cuánto que más o sí. menos te cobraban. Claro que sí, el monto que a mí me habían costeado por el tema de células madre y otras terapias más era algo de 24.000 soles. Casi unos 7,000, 8,000 dólares, ¿verdad? Sí, por ahí. Y con la probabilidad de que yo no quede 100% bien. Además de eso. Sí. Y podemos preguntarte en los 3 meses, ¿cuánto has invertido en tu salud teniendo un código de NHT? Sí, tengo un código de NHT y mi inversión habrá sido, eh, pues los productos que consumo, que serán 1.000 soles. Habré invertido algo de 2.000, 3.000 soles por ahí. ¿Qué les parece? Acaban de escuchar bien el costo-beneficio, el versus 2,000 soles en 3 meses. Jean-Pierre está caminando. Lo otro probablemente funcionaba, pero costaba 24,000 soles. Y solamente iba a actuar en la parte donde tenía que actuar. Pero estoy seguro que además a Jean-Pierre
aparte que le ha mejorado este tema del diagnóstico que tenía, además de eso, ha habido un proceso positivo y regenerativo en otras partes del cuerpo, que seguramente no te has dado cuenta, Jean-Pierre, pero que seguramente sí ha sucedido. Sí, probablemente sí. Sí, creo que por ahí recuerdo mucho que tenía un tema de gastritis, que también ahora ya no lo tengo, desaparecido así con el consumo de los productos. Personas que puedan estar padeciendo algún tipo de problema óseo o como mi caso, ¿no? Les recomiendo de que, primero, de que no pierdan la fe y segundo, el consumo, que tengan la fe en estos productos, ¿no? El Sten Renew, que es muy, pero muy bueno, yo puedo dar fe de eso, y el glucosamine, que yo creo que es otro producto formidable para el del tema óseo, sobre todo, ¿no? Empecé con Sten Renew y glucosamine, 2 cápsulas mañana, tarde y noche. Y después agregué lo que es el Cluster X2 y el Omega. El Omega, 1 cápsula en la mañana, en la tarde y en la noche. Y el Cluster, 2 tapitas, mañana y noche. Y cuando llegue el momento de hacerme el nuevo control, con gusto de compartirlo nuevamente con todos ustedes.